no han sido honradas. Es más, se vendió como un candidato, como un futuro alcalde con otro temple y con otra capacidad humana, por decirlo así, porque hoy ha demostrado que además de tener descuidada la ciudad, probablemente porque no puede tener sus cinco sentidos puestos sobre las distintas complicaciones que tiene Guayaquil, porque tiene él encima un proceso pero tremendamente complejo, en donde estoy seguro que no solamente le quita tiempo, recursos, sino también le debe quitar energías y sueño, porque es una investigación muy delicada que está encima de él y de sus hermanos. La realidad es que Aquiles Álvarez, más allá de esa gestión lejana que quisimos ver al frente de Guayaquil, ha demostrado ser una persona que está, como decía yo, muy, muy lejos de la figura de un burgomaestre, del primer mandatario del puerto principal, una persona que hoy por hoy no, no, no duda un solo segundo para insultar, descalificar, amenazar directamente a ciudadanos por pensar de manera distinta, que no le tiembla el pulso para de alguna u otra manera faltarle respeto a las mujeres en Guayaquil a través de las redes sociales, en fin, es una persona que tiene no solo complicaciones desde el punto de vista profesional, sino que también creo que ha demostrado tener severos problemas de temperamento en la parte personal, y eso, bueno, los guayaquileños no estamos, y no estoy hablando de manera personal, lo podrás consultar a un sinnúmero de gente, no estamos identificados con ese tipo de liderazgo. Correcto, son las 7 de la mañana con 52 minutos. Andrés, usted hizo un buen balance en lo que corresponde en Guayaquil, cómo está la situación y también de este caso. Andrés, el día de ayer el presidente de la República presentó una reforma al COTAP para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los GATS. Usted fue concejal. En el Ecuador tenemos más de 222 cantones donde las fiestas son incomparables y también esto de controlar el gasto para que sea eficiente para obras y servicios es necesario y oportuno como asambleísta nacional y también los asesores del presidente dio en el clavo para que los alcaldes de todos los cantones del Ecuador no gasten mucho dinero en las festividades, que el CERCO lo permite y lo dice por festividades culturales, pero a veces se pasan. Andrés, esto sería oportuno que ya llega a la Asamblea y sea un debate priorizando y optimizando los gastos que sean para obras y servicios en cada municipio, Andrés. Sí, es un proyecto de ley muy interesante porque si bien es cierto, los gobiernos autónomos descentralizados en muchos casos también generan sus propios ingresos, lo cierto es que es curioso que para ciertas contrataciones, tú ponías el ejemplo de las festividades, pero lo cierto es que ellos a lo mejor su plata la destinan en lo que quieren. Yo hacía una analogía que me disculparán si tal vez no es exacta, pero es como cuando, no sé, una persona convive con otra y hay que pagar gastos en común de algunas cosas, pero la plata que él se gana me la gasto en lo que yo quiero, en mis lujos. Me voy de farra, me voy de viaje, me compro cosas suntuosas que a lo mejor no son necesarias, pero cuando hay problemas económicos, automáticamente me viro y le pido a mi conviviente o a mi papá o a mi compañero de habitación, oye, dame los gastos que no hay para pagar la luz, no hay, y tú pero te estás viajando, estás gastándote en cosas innecesarias. Bueno, pero esa es mi plata. Bueno, pero ¿cuál es la prioridad? La prioridad es invertir en lo que la gente necesita. Entonces, yo creo que si bien es cierto, esto es un ejemplo muy coloquial o muy ciudadano, o que la gente lo pueda comprender de manera muy popular, la realidad es que hay muchos gobiernos autónomos descentralizados que no manejan responsablemente sus recursos, que para las cosas importantes o para la obra pública que la gente necesita, se quejan siempre de que falta, pero cuando tienen que destinar o dirigir ciertos contratos de otros temas que no son prioritarios, que son importantes tal vez, que son necesarios, es probable, pero que no son vitales, ahí sí la plata la sacan de donde sea y la gente termina disfrutando, tomando tu propio ejemplo, a lo mejor en un día, un gran concierto que dura 3 horas, pero por ese concierto se quedaron
algunas calles en algunos barrios durante 5 años. Entonces es realmente importante por lo menos ponerlo arriba del debate, podamos los representantes ciudadanos en la Asamblea Nacional, porque no somos otra cosa que representantes de la gente, podamos levantar la voz también en nombre de aquellos que están disconformes con esta manera de administración. Correcto, Andrés. Lo dijiste claro, lo dijiste, el ejemplo lo hiciste claro, tácito y expreso, que se convierte en un análisis que tienen que tener los consejos cantonales de los gobiernos autónomos descentralizados de todo el país, porque hay grandes, medianos y pequeños en el Ecuador, en la cual debe tomar muy en cuenta. Andrés, son las 7 de la mañana con 56 minutos en la parte final, tu esencia en el deporte. Ecuador, Ecuador, una vez más al Mundial. Ecuador medallista olímpico, Ecuador con más personas en todas las provincias protagonistas en Olimpiadas, y esto da la pauta que Ecuador ha demostrado un proceso dinámico para poder tener triunfos sobre el deporte ecuatoriano en estos minutos que nos queda, Andrés, ya que esa es tu esencia y te conocemos así, y ese abrazo fraterno siempre por ser positivo en el deporte, una pequeña análisis sobre el deporte ecuatoriano. Bueno, estamos viviendo quizás la mejor época del deporte ecuatoriano. En muchos casos, con virtudes individuales de los talentos que surgen de manera orgánica. Muchos de nuestros deportistas surgen porque son talentosos, porque tienen un fuego interno que los lleva a conseguir cualquier objetivo que se planteen, más allá de las adversidades que tienen en su crecimiento profesional, porque sabemos que somos un país en donde no sobran los recursos para el deporte. A lo largo de los últimos 10 o 12 años, los distintos gobiernos, incluido el gobierno de Rafael Correa, que fue el gobierno que decidió eliminar, y esto tal vez las nuevas generaciones no lo saben, pero antes el deporte recibía un porcentaje directamente de los impuestos que se cobraban a las telecomunicaciones. El deporte tenía un presupuesto puntual y fijo que aseguraba año a año una correcta inversión en el deporte. Rafael Correa decidió quitar ese impuesto, fijar un monto muy alto que en aquel momento superó los 160 millones de dólares en un año. Se construyeron muchos escenarios, pero lo cierto es que fue imposible sostener ese presupuesto, y ya desde el gobierno de Correa hasta el gobierno de Guillermo Lasso, el presupuesto en el deporte se fue recortando. Por eso te digo que ha sido muy meritorio para algunos deportistas, clubes deportivos o asociaciones con cierta autonomía financiera, el poder haber descubierto mucho talento deportivo. Digo que hoy por hoy, por lo menos en el gobierno de Daniel Noboa, desde el 2023, la decisión fue no recortarle un solo dólar al deporte. Es más, ya el año pasado hubo un pequeño incremento y este año hubo otro incremento importante para muchas federaciones y asociaciones para la inversión deportiva. Nosotros creemos que los casos de nuestros medallistas olímpicos, los casos de los futbolistas como William Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, que hoy están en los mejores equipos del mundo, los casos como Michael Morales, queridísimo por ustedes y mi gran amigo, y ahí hay un gran mérito de Katy, su mamá, que también fue una gran deportista y se ha transformado en el pilar de formación de su hijo. En muchos casos se debe al mérito que ha existido por parte de los deportistas y su círculo más cercano. Sin embargo, también hay que reconocer que el Estado en los últimos años, a través del presidente Noboa y el compromiso de los distintos ministros y hoy el actual viceministerio, es poderles dar todo lo que los deportistas necesitan. Pero aquí también entra una corresponsabilidad administrativa de los organismos o asociaciones que son los que reciben este dinero para que sea invertido de manera correcta. ¿Cómo puedes pensar que hay federaciones provinciales, federaciones por deporte, que se gastan hasta el 95% de los recursos en temas de gasto corriente y dejan solamente un 5% para invertir en sus deportistas o en infraestructura deportiva? Entonces ahí es cuando uno dice qué tipo de corresponsabilidad hay, porque muchas veces cuando un deportista no tiene dinero, cuando dice que tiene que hacer una rifa para viajar, todas las miradas van al Ministerio del Deporte y dicen el gobierno no da plata. No, el gobierno a lo mejor sí dio la plata a la Federación Deportiva o a la Federación Provincial, y esa federación decidió gastarlo de otra manera y tiene a sus deportistas justamente abandonados
o en el olvido, y eso es lo que nosotros tenemos que dejar atrás, porque estoy convencido que con el trabajo y la inversión, que no es mucha en comparación a otras potencias como Brasil, Colombia o México, da los resultados que da para Ecuador, superando por largo los éxitos deportivos de algunas otras naciones, es porque aquí tenemos una materia prima privilegiada y hay que aprovecharla en todos los rincones del país, mucho más en rincones en donde ya han salido campeones. Ustedes tienen una provincia y una ciudad tremendamente productiva, es importante el compromiso de la Federación Provincial o del Oro, de las distintas federaciones por deporte, y también de la empresa privada, porque eso hay que decirlo, en los países desarrollados, en los países de primer mundo, la inversión del Estado para el deporte es importante, pero la que marca la diferencia para los deportistas de élite es el apoyo que existe por parte de la empresa privada. Y eso también hay que recordarlo, porque la empresa privada puede invertir y diría yo que hasta tiene una responsabilidad cívica de invertir en los caminos que nos entregan una mejor sociedad. Para las grandes empresas les conviene tener una sociedad limpia, una sociedad sana, una sociedad educada, una sociedad productiva, una sociedad fuerte, saludable. Bueno, esa empresa privada podría destinar sus recursos, que además los recupera a través de la unidad de incentivo tributario, que te permite cruzar el pago de tu impuesto a la renta con esa inversión, y le da una mano tremenda a los deportistas que tanto lo necesitan. Andrés, hiciste un amplio detalle, lo dijiste muy claro, las federaciones deportivas, en este caso Fedeoro, acá lamentablemente tiene un gran gasto corriente, algunos trabajadores, y le hacen sindicato al presidente que no lo dejan gobernar también. Acá en la provincia del Oro, el Orense Sporting Club se proyecta de menos a más, y la verdad que nosotros como Orense, nuestro orgullo, nuestra pasión, que es el fútbol, queremos sí ver al Estadio 9 de Mayo lleno, se nos llena solamente con equipos grandes, pero esto es a nivel nacional. Sin embargo, la opinión sobre este club, que la familia Palacios está entregando fútbol al Oro y al Ecuador, y ahora estamos en una Sudamericana. Tu apreciación sobre nuestro equipo, nuestro club, que tiene una gran proyección y una gran afición que se está formando acá en Machala y en el Oro, Andrés. Bueno, Orense lo conozco prácticamente desde que nació. Yo hacía periodismo deportivo y cuando empezó a surgir Orense, automáticamente la información que recibimos fue, ojo, que hay un grupo bananero, un grupo empresarial de la familia Palacios que está haciendo un club de fútbol de manera atípica, ¿no? Porque normalmente los clubes de fútbol se, se los hace o se los idealiza o mentaliza desde la pasión, desde el deseo de ganar de manera inmediata, de querer ascender a primera categoría en un año, que bueno, mientras hagas el camino menos costoso, va a ser productivo, pero así no nació Orense. Orense nació con una idea de una estructura deportiva sostenida, con un modelo financiero equilibrado, que pueda permanecer autosustentable en el tiempo, más allá de la inversión que seguramente el grupo esté haciendo, pero más que nada por un proyecto futbolístico que tiene como principal objetivo el poder construir un modelo entre jóvenes y jugadores experimentados, que pueda existir esta posibilidad que Independiente del Valle prácticamente la ha regado a lo largo de todo el país, de hacerte productivo con la venta de jugadores. Hoy por hoy para los equipos chicos, si bien es cierto tú hablas de llenar el Estadio 9 de Mayo de Machala, lo harás, no sé, 6 veces al año aproximadamente. El Estadio 9 de Mayo de Machala no es el Monumental, es decir, que no te va a dar tampoco una gran taquilla. La manera en la cual se tiene que sostener un club de fútbol hoy por cómo se maneja el mercado deportivo a nivel sudamericano, sobre todo porque somos un continente productor de jugadores, es la venta de talentos. Y es ahí en donde Orense y su gran estructura de divisiones menores tiene que fortalecerse para poder descubrir también a sus propios Moisés Caicedo, ¿no? No es fácil porque la competencia es voraz. Independiente capta
muchísimos jugadores, no solamente por el buen trabajo que hace, sino porque los chicos talentosos ya no quieren ir a jugar a Barcelona o Emelec, quieren ir a jugar Independiente, porque saben que Independiente no le tiembla la mano y un domingo, si te ve bien, el entrenador, tienes 16 años y te hace debutar y en 6 meses estás jugando una Copa Internacional y en un año estás vendido a Europa. Entonces, como algunos casos que hemos nombrado. Entonces, la realidad es que ese debería ser el camino que no solamente tome Orense, sino también los equipos grandes. A mí me causó mucha sorpresa haberlo escuchado hace poco a algunos dirigentes de Barcelona, pero incluso Aquiles Álvarez menospreciando el trabajo de Independiente, diciendo que lo ayudan a Independiente, que el éxito de Independiente es porque tiene las facilidades para llevar a jugadores a la selección y muchísimas otras situaciones que son completamente alejadas en la realidad, cuando el mérito está en el modelo deportivo que incluso deberían copiar clubes como Barcelona, Emelec, Liga, porque eso es lo que tienen que hacer, invertir mucho más en divisiones menores y en el trabajo deportivo integral y no solamente en jugadores de fútbol para el primer equipo que año tras año, según los éxitos o no, los das de baja y el proyecto otra vez lo reseteas y empiezas de cero. Y ese es el problema que tienen los equipos grandes con deudas millonarias y con una vitrina que cada vez tiene menos copas. La verdad, Andrés, has hecho un diagnóstico muy especial, muy particular, muy preciso, no solamente en juicio político, sino también en la parte legislativa, en la parte administrativa deportiva, en la parte de gerencia deportiva, en la parte también netamente futbolística y en este caso de los deportes. Andrés, te deseamos mucho éxito, la verdad, un gusto haberte escuchado. Como te dijimos al principio, te hemos visto, te hemos admirado. Hemos compartido también en el Olímpico Atahualpa después de un partido de nuestra selección, cuando todas las radios del Ecuador vamos a transmitir. Y te hemos visto allí, te hemos visto en el Círculo Periodista Deportivo del Ecuador, allá en el Guayas, cuando fueron los Juegos. No te vimos acá en el Puyo, cuando nos viajamos también con la delegación. Pero bueno, te deseamos siempre éxitos a ti, a tu familia, saludos para tus nenes, tus hijitos, y que sigas siempre adelante. Creo que el conocimiento nos hace libre, el conocimiento nos hace llegar un poquito más allá, y con tu dicción al micrófono, a la comunicación, te complementa a que la legislación ecuatoriana sea parte importante para el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestros cantones, de nuestras parroquias rurales y de todo el Ecuador. Te agradecemos infinitamente y nos ponemos a disposición de ser el hilo conductor de la comunicación como Machala FM, ya 45 años funcionando en la misma cabina, en la misma casa y con nuevas generaciones, da para seguir informando. Te agradecemos bastante por tu tiempo para informar a los 14 cantones, a las 50 parroquias rurales que tiene nuestra jurisdicción orense y también en el sur de Azuay, sur de Cañar, sur del Guayas y norte de Loja, que nos escuchan en el dial 104.7. Una vez más, gracias, te dejamos con las palabras finales, no sin antes decirte que coja a esta radio como tu casa también del periodismo y para poder informar, Andrés. Muchísimas gracias. Qué generosa con tus palabras y el cariño hacia mí. Yo voy a decir algo que lo he dicho muchas veces y que lo pueden encontrar seguramente en algunas de mis declaraciones permanentes. Machala es una parte muy importante de mis recuerdos futboleros y no por mi carrera deportiva, en donde curiosamente mi primera transmisión de un partido eh, de, del campeonato ecuatoriano lo hice en Machala, fue un Barcelona Deportivo Quito allá en el año 2003, si no me equivoco, 2002 o 2003, 2002 probablemente, 2002. Barcelona estuvo suspendido y Digital Plus hizo una transmisión desde el estadio 9 de Mayo de Machala, estadio lleno como siempre cada vez que juega Barcelona, pero los recuerdos futboleros míos se remontan a mi niñez, cuando crecí escuchando las historias de Barcelona, porque mi tío Pepe Tamariz había sido presidente de Barcelona, es el único presidente bicampeón en la historia de Barcelona. En los 100 años de Barcelona, la única persona que lo sacó bicampeón, es decir, 2 campeonatos de manera consecutiva, fue el hermano mayor de mi mamá, Pepe Tamariz, quien consiguió el primero de sus 2 títulos, nada más y nada menos que en el estadio 9 de Mayo de Machala, aquel día de enero de 1980 con la chilena de Víctor Epanor. Entonces, ese estadio que cada vez que voy a Machala, me doy una vuelta por ahí, siempre pido, digo, quiero ir al estadio, es más, hace como un año y medio tal vez, el estadio estaba
abierto y me bajé. O sea, estaba yo medio con el tiempo porque tenía una agenda. Era ministro en ese momento y me bajé, entré al estadio. Mi tío Pepe vivía todavía en esa época. Hice un video, le mandé el video, las fotos. Me paré debajo del ángulo donde ingresó el golazo del artista Víctor Epanor. Así que Machala tiene un lugar muy, muy especial en mis recuerdos futboleros, en el recuerdo de mi familia, porque la verdad que es un orgullo muy grande lo que mi tío hizo al frente del club, entregándose por completo a la historia grande que merece Barcelona, sin ningún otro interés. A mi tío, después de haber sido bicampeón, le ofrecieron ser concejal de Guayaquil, diputado nacional, candidato a la alcaldía, vicepresidente de la República, y mi tío siempre le dijo que no. Dijo que no porque él sentía que el aura de Barcelona protegía a la historia del club de quien se quería aprovechar del club. Y mi tío dijo, yo lo único que hice es venir a rescatar un equipo, una institución que amé profundamente y volveré a mi vida privada sin ningún otro interés de transformar a Barcelona en un botín político como desgraciadamente hoy también lo están utilizando, porque es una pena que Antonio Álvarez y Aquiles Álvarez utilicen a Barcelona como un refugio de sus acciones políticas, como un trampolín o un balcón político en donde no les interesa la economía del club, en donde no les interesa el proyecto deportivo, en donde no les interesa absolutamente nada más que estar ahí por intereses personales. Y creo que el karma también se los está cobrando, pero la tristeza más grande es que quien más lo paga es el aficionado, porque el aficionado es el que verdaderamente sufre, el aficionado es el que verdaderamente llora por su club, el aficionado es el que pone plata, porque recordemos que el hincha de fútbol es el único que pone plata para estar en este show, para estar en este espectáculo, para estar en este negocio, porque a los periodistas nos pagan para formar parte del negocio y hacer nuestro trabajo, porque a los futbolistas y a los técnicos les pagan por hacer también lo suyo dentro y fuera de la cancha, porque a los sponsors o las marcas también cobran o ganan dinero, pero el único que dice, yo quiero formar parte y tiene que pagar es el hincha. Y ese hincha de Barcelona es el que está sufriendo una pésima administración por las decisiones que se toman justamente en las oficinas del municipio de Guayaquil. Lo dijo un orense muy valiente, digo yo, por haberse enfrentado a esta verdad, y me refiero a Vito Muñoz, que hace una semana o 2 semanas dijo valientemente que a Ismael Rescalvo, el que lo sacó del club y decidió la rescisión de su contrato, fue Aquiles Álvarez. Bueno, ¿cómo podemos pensar que Guayaquil puede tener a un alcalde concentrado en sus prioridades, si está concentrado en su juicio, si está concentrado en los despidos o no del técnico de los jugadores de Barcelona, si está concentrado en todo el aparataje de comunicación y de desinformación que surge a su alrededor? Bueno, en definitiva, Barcelona merecería una mucha mejor suerte, pero eso lo determinará seguramente los hinchas y los socios en su debido momento. Así es, Andrés. La verdad que lo has dicho todo en uno y te agradecemos bastante. Una vez más, te agradecemos por tu gentileza, tu frontalidad, por tu forma de ser, pero sobre todo por darnos la oportunidad a los orenses de conocer el ámbito que tú ya lo revelaste. Una vez más, gracias. Te deseamos éxitos, bendiciones para tus hijitos y para tu familia, que sigas por el gran sendero de esa bonita familia que tienes, que has conformado y también el aporte político, el aporte deportivo que nos da a los ecuatorianos. Gracias una vez más. Gracias a ustedes, un abrazo grande y como siempre digo, voy a ser siempre el mismo. Estoy haciendo política, sé que soy un político en formación y que voy eh, a poder perfeccionar y corregir muchas cosas en el camino, pero voy a ser siempre, siempre exactamente el mismo Andrés que ustedes vieron en los medios y que estará eh, de frente mirando a los ojos a la gente, incluso en los momentos en donde sé que las cosas podrían ir mejor o sé que cuando las cosas no están bien, los políticos se esconden. Yo no lo voy a hacer porque el único activo que yo tengo es la credibilidad y el cariño de la gente. Y eso lo voy a conservar con mis acciones porque quiero el día de mañana volver a caminar por las calles, volver a ir al estadio y que la gente sepa que, bueno, que mi paso por la política dio mi mejor versión posible y que volveré algún día a compartir como un ciudadano. Gracias, Andrés. Gracias, la verdad. Se puso mudo su teléfono. Bueno, algo ocurrió con su teléfono, pero
Andrés, gracias porque lo que tú nos has dado acá es una lección de vida, nos has dado un resumen y vale esa participación de tu tío con esas historias, esas hazañas que consiguió el Barcelona Sporting Club acá en Machala, en el estadio 9 de Mayo. Bueno, algo ocurrió con el micrófono de Andrés, se puso en mudo, pero bueno, nosotros hemos informado. Andrés, si nos escucha porque se te puso mudo un ratito. Ahí los escucho y te agradezco. Te agradezco una vez más el tiempo, un abrazo muy grande a toda la audiencia que los sigue y bueno, ojalá que nos veamos pronto, mucho mejor si es por Machala para comer una buena cazuela de mariscos por allá. Caramba, vendría bien. Gracias una vez más, gracias Andrés, bendiciones y gracias por compartir tu momento con nosotros de informarte a Machala, a la provincia y al Ecuador y el mundo entero a través de nuestras redes sociales. Andrés Guzmer, el asambleísta nacional que está haciendo un trabajo preponderante y en beneficio de la colectividad ecuatoriana. Estuvo aquí en Machala FM, el dial de la información 104.7 para todo el territorio sur de Ecuador. 8 de la mañana con 16 minutos lo hemos pasado, ya me están multando acá, me está llamando José Luis, porque nos hemos pasado mucho, pero hablamos también de deporte, así que hemos complementado la transmisión de hoy. 8 de la mañana con 16 minutos, gracias a ustedes.